Y volvemos al plano local, porque el día viernes se desarrolló allí en la Casona Cañaveral la primera reunión formal del presidente electo junto a su nuevo gabinete con 24 ministros. En la instancia, el futuro mandatario abordó los principales lineamientos de lo que va a ser su plan de gobierno. Queremos analizar este encuentro junto a René Jara, doctor en Ciencia Política y además director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, René? Un gusto saludarlo. Un gusto es mío. ¿Cómo te va, Gabo? Bueno, lo primero es cómo vio usted esta reunión que terminó en mucha armonía, con mucha fraternidad, con mucha buena onda, además de parte de casi todos los ministros que dialogaron con la prensa aquel día. ¿Cómo lo ve usted desde la opinión pública? Bueno, me parece que es un buen signo, ¿no es cierto? Esta idea de juntar, ¿no es cierto?, a 24 ministros, 14 de ellas ministras, ¿no es cierto?, en una primera reunión para ir afiatando un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Me parece que desde ese punto de vista es un primer paso en cohesionar a un grupo que es bastante heterogéneo, sea por su militancia, ¿no es cierto? Algunos son militantes de partidos políticos, pero hay una buena parte de ellos que también son independientes. Entonces, de alguna manera son gente que no necesariamente se conoce. Me parece que ese primer gesto de cohesión, ¿no es cierto?, de reunir a este grupo heterogéneo de personas, es el primer paso, ¿no es cierto?, para ir construyendo un plan y una cohesión frente a una tarea que va a ser bastante difícil, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar en 4 años. ¿Y esta jornada de viernes habrá alcanzado para superar los conflictos, las primeras fricciones que se dieron allí al interior de Apruebo Dignidad, principalmente entre el Partido Comunista y sus socios de coalición? Claro, es difícil decirlo, pero yo creo que las tensiones han estado más bien fuera, ¿no es cierto?, de ese grupo de 24 personas. No creo que la tensión se dé entre ellos, sino que más bien se da a nivel de la dirigencia de los partidos políticos, ¿ya? Claro, pero estaba el presidente del Partido Comunista también invitado, Guillermo Tellier. Por supuesto, yo entiendo que lo que falta todavía, y esas tensiones se van a expresar por lo menos hasta el día de mañana, ¿no es cierto?, hasta el día martes, cuando se termine, ¿no es cierto?, el nombramiento de los subsecretarios, que son una figura fundamental y que yo creo que probablemente va a tender a matizar, ¿no es cierto?, las posibles discrepancias que hayan al interior del bloque. ¿Y cuánta independencia tiene a esta altura Gabriel Boric para nominar mañana a los 34 subsecretarios que todavía restan de los 39 que van a conformar su gabinete? ¿Y cuánto finalmente de cuoteo político hay que aplicar para dejar conforme a todos los partidos? Bueno, esa es una eterna pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la independencia del presidente frente a las fuerzas que lo apoyan, ¿no es cierto? Yo creo que el espacio es acotado porque mucha de su independencia, mucha de su autonomía, la ocupó en el espacio, ¿no es cierto?, de conformar este gabinete, ¿no es cierto?, de ministras y ministros. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, buena parte, ¿no es cierto?, de la distribución, ¿no es cierto?, de estos subsecretarios va a estar muy influenciada por los militantes, por supuesto, por los partidos políticos que forman la Apruebo Dignidad. Uno espera, por ejemplo, que haya más representación de Revolución Democrática, por ejemplo, que ha tenido, al parecer, poca figuración. Más representación también del Partido Comunista, que es la fuerza más importante al interior de la coalición. Y yo creo que de esa forma, de alguna manera, se va a lograr un equilibrio. Ahora, cosas más difíciles me parecen a mí que se puedan dar es que haya una representación de la democracia cristiana, porque entendemos de que ha habido un distanciamiento, ¿no es cierto?, desde ese bloque. No obstante, todavía hay otros nombramientos que quedan pendientes después del martes, que yo creo que también podrían ser algunos gestos para ir construyendo una alianza un poco más extensa, ¿no es cierto?, más grande, de fuerzas que puedan apoyar el programa de gobierno. René, y entre los nombramientos que ya conocemos hay algunos subsecretarios. El principal es el subsecretario del Interior, el diputado Monsalve, socialista, que va a asumir a cargo de la seguridad de nuestro país. ¿Cómo observa usted este nombramiento? ¿Cómo se va a dar esta relación entre Isquia Siches y el diputado Monsalve, ambos a cargo de no solamente de conducir al equipo político, sino que también del orden público en nuestro país? Sí, bueno, se espera en el fondo que haya una agenda bien intensa, porque hay que pensar, y eso ha aparecido, ¿no es cierto?, a nivel de la opinión pública, de que los problemas de seguridad no solamente están radicados, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, ¿no es cierto? Sabemos que hay un conflicto ahí importante en la Araucanía, pero también hay otros problemas que son más bien urbanos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con expresión, ¿no es cierto?, de violencia que ha estado un poco desatada por una suerte de clima político, de clima social, ¿no es cierto?, que
que ha entrado en una especie de permisividad. Yo creo que fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la región metropolitana se ven muchos casos de este tipo, pero también, ¿no es cierto?, en la frontera en norte, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno esperaría es que haya una coordinación no solo a nivel del Ministerio del Interior, sino que también con otras reparticiones del Estado para poder intentar, ¿no es cierto?, construir políticas que mezclen algunos problemas, como por ejemplo seguridad y migración, seguridad, ¿no es cierto?, y delincuencia, ¿no es cierto?, seguridad y también otros temas limítrofes, ¿no es cierto?, y por supuesto también la coordinación, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para que siga los casos y para que de alguna manera haya una persecución eficiente, ¿no es cierto?, de estos delitos. Entonces, creo que si bien hay que pensar en el tándem, ¿no es cierto?, y en la cooperación entre el CACICHE, ¿no es cierto?, y del subsecretario González, también va a haber mucho de cooperación, ¿no es cierto?, con otros ministerios, porque el tema de seguridad evidentemente que va a ser uno de los problemas claves, ¿no es cierto?, de la agenda del próximo gobierno. Y con esos problemas de seguridad, además de muchos otros problemas en la Araucanía, ¿va a tener luna de miel el gobierno de Gabriel Boric? Muchos dicen que la luna de miel la está viviendo ahora. Leí a algunos analistas el fin de semana que esta es la luna de miel, febrero, enero, pero que a contar de marzo del 11 no va a haber luna de miel para él. Bueno, es un tema bien interesante, ¿no? Se dice, ¿no es cierto?, que la luna de miel dura entre 100, algunos gobiernos tienen una luna de miel un poco más larga, ¿no es cierto?, 150 días, es decir, casi la mitad de un año, ¿no es cierto?, para poder conquistar, ¿no es cierto?, y tener una especie de paz, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación y con las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, de oposición. Y eso ha ido variando con el tiempo, ya ha ido variando con los gobiernos de derecha, algunos gobiernos de centro-izquierda también, y en esto es absolutamente inédito, porque se trata de una fuerza política que no había llegado antes a la presidencia. Entonces, lo que uno podría esperar es que haya una luna de miel que se está viviendo ahora, que es verdad, incluso antes de que la suma, hay toda una crítica ahí de que es mucho el tiempo, ¿no es cierto?, es mucha la brecha entre que el presidente o la presidenta es electo y después asume. Pero yo espero que al menos, por lo menos, esto dure 90 o 100 días, que es como el promedio más bajo, ¿no es cierto?, de luna de miel que pueda durar. Después de eso, después del mes de junio, mes de julio, probablemente las críticas recién un poco más y tiene que ver también con cómo se va a manejar la pandemia y cómo va a generar continuidad a este gobierno con ciertas políticas buenas y quiebre, ¿no es cierto?, con ciertas políticas menos eficientes que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, ahí también es un efecto de cómo uno ve la trayectoria general, ¿no es cierto?, del año y cómo en los meses de invierno probablemente hayan algunas complicaciones relacionadas con la economía o con otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, un recrudecimiento de la pandemia que sería absolutamente negativo, ¿no es cierto?, para la evolución del propio gobierno. Claro, pero el primer conflicto podría darse a raíz, por ejemplo, del quinto retiro. Ya hay algunos parlamentarios que están en la coalición, que son del Partido Comunista, y que dicen nosotros estamos a favor del quinto retiro a contar de marzo. De alguna manera están marcando que la lealtad no es incondicional a todo lo que diga el presidente de la República. ¿Podría estar ahí el primer problema? Bueno, sí, pues los problemas, o sea, va a ser desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de todos los analistas, va a ser un gobierno tensionado, ¿no es cierto?, y va a ser un gobierno tensionado tanto desde el espacio legislativo, ¿no es cierto?, como también desde otros espacios. Pero yo creo que la luna de miel tiene que ver más bien con, por supuesto, con ese tipo de conflictos, pero también con cómo la opinión pública va percibiendo, ¿no es cierto?, la evolución del gobierno. Entonces, de alguna manera hay un matiz, ¿no es cierto? Uno podría decir que el tema del quinto retiro, si bien es de interés común, ¿no es cierto?, hay mucha gente que está interesada en el quinto retiro, que necesita esos fondos, por supuesto, para poder desarrollar proyectos personales, en fin. También el quinto retiro, como ha sido planteado hasta ahora, es un problema bastante de la élite política, ¿no es cierto?, y que se daba en un contexto bastante diferente, ¿no es cierto?, cuando estábamos previos a la elección presidencial y en un contexto donde ya fue y sucedieron gran parte de las elecciones, tanto parlamentarias, del Congreso, ¿no es cierto?, como del presidente. Creo que la presión hoy día no es la misma, el contexto no es el mismo, el que enfrenta hoy día el quinto retiro que el que enfrentaba, ¿no es cierto?, en el mes de octubre o de septiembre del año pasado. ¿Y cómo debería enfrentar el gobierno de Gabriel Boric el que no prospere, porque por lo que hemos visto ahora la opinión además de los parlamentarios, que no prospere el proyecto que podría liberar a los presos del estallido social? ¿Qué pasa si no se logra sacar en este periodo legislativo, que así lo indican por lo menos todas las declaraciones que hemos escuchado, y queda el problema en manos de él a contar del 11 de marzo? ¿Cómo manejarlo? ¿Debe indultar uno a uno? Claro.
yo tengo la impresión de que ese es un problema mucho más grave, ¿no es cierto?, que el tema del quinto retiro, porque va a comprometer, ¿no es cierto?, su propio liderazgo, ¿no es cierto?, y va a poner a prueba, ¿no es cierto?, el liderazgo del presidente electo en un tema que no es en ningún caso de consenso o que genera unanimidad, ¿no es cierto?, al interior de las fuerzas políticas. Yo creo que una medida inteligente, ¿no es cierto?, pensando en este, y el mejor escenario, ¿no es cierto?, que podría haber enfrentado el presidente electo, habría sido una ley general que permitiera indultar, ¿no es cierto?, a una buena parte, ¿no es cierto?, de delitos, ¿no es cierto?, que fueran efectivamente, que cayeran, ¿no es cierto?, en ese espacio, ¿no es cierto?, de delitos que fueran relacionados con manifestaciones políticas y que no fueran graves, ¿ya? Y un segundo momento ideal habría sido que él pudiera haber hecho y haber establecido casos específicos donde él entregara, digamos así, como presidente, ¿no es cierto?, pudiera indultar casos específicos que fueran un poco más graves, previo, por supuesto, un espacio de estudio, ¿no es cierto?, de cada uno de estos casos. Ahora, el escenario va a ser bastante más negativo porque, como usted decía, ¿no es cierto?, probablemente no se va a aprobar nada de aquí hasta marzo, y por lo tanto va a caber al presidente electo toda la responsabilidad de poder administrar y diferenciar, ¿no es cierto?, estos casos que son menos graves, que son de alguna manera amnistiables, ¿ya? Que de alguna manera podrían caber dentro de una figura más general y tomar, ¿no es cierto?, las decisiones más personales a partir, ¿no es cierto?, de sus propios atributos, ¿no es cierto?, que tiene como presidente de poder establecer, ¿no es cierto?, indultos específicos para casos un poco más graves. Pero eso va a caer sobre todo sobre su responsabilidad, sobre su hombro, y ese es el escenario que más lo va a dificultar, me parece a mí, porque va a quedar como él como el responsable de alguna manera, o él como el único garante, ¿no es cierto?, de que ese proceso fue de alguna manera regular y de acuerdo a las leyes. Entonces hay un peso ahí bastante importante, y eso se lo va a cobrar sin lugar a dudas la oposición política, la derecha en particular. Re, a propósito de la derecha en la otra vereda política, ¿cómo se retira la derecha del poder? ¿Con cuánta fuerza? ¿Con el 20% que sacó el rechazo cuando tuvimos que ir a votar por la nueva Constitución, o con el 45% que sacó José Antonio Kast? ¿Cómo se retira la derecha? ¿Empoderada o disminuida? Es una buena pregunta. Yo creo que es difícil decir ahora. Yo creo que de alguna manera el 20%, ¿no es cierto?, del rechazo va a tener una nueva chance, ¿no es cierto?, de medir su fuerza, su capacidad, ¿no es cierto?, de movilización con el plebiscito de salida, ¿no es cierto? Y por lo que uno observa, ¿no es cierto?, en la discusión política, hay una serie de tensiones que se están levantando a propósito, ¿no es cierto?, de la discusión constitucional, en particular, por ejemplo, sobre el Consejo de Medios, en el tema comunicacional, pero también en otro tipo de temas como el aseguramiento de derechos, ¿no es cierto?, en temas relacionados también con las cuestiones, digamos así, más de protección, ¿no es cierto? Entonces, hay un escenario que se está configurando para que, de alguna manera, la discusión que se está dando en la constituyente complique de alguna manera una aprobación, o haga más difícil una aprobación. No obstante, todavía quedan 2 o 3 buenas instancias, ¿no es cierto?, intermedias, ¿no es cierto?, para que se llegue a un texto final, que es el texto que se va a votar. Ahora, yo creo que se va a hacer la prueba de fuego, ¿no es cierto?, para saber en cuál es la posición, ¿no es cierto?, que se encuentra hoy en la derecha, ¿no es cierto?, a mediados de año, básicamente, porque de alguna manera no tenemos, ¿no es cierto?, certeza si, primero, Kast va a ejercer el rol de jefe de la oposición, porque al menos a lo parecer, ¿no es cierto?, desde la opinión pública, él no ha tenido mucha figuración. Después de la segunda vuelta él desaparece, ¿no es cierto?, y no ha tenido una figuración mayor, tampoco la ha tenido el gobierno, y por lo tanto tampoco sabemos cómo está saliendo ese gobierno, que sale muy debilitado. Yo diría que, sin lugar a dudas, Sebastián Piñera sale muy debilitado, con una muy mala imagen. No tanto por el manejo de la pandemia, que fue bastante positivo, sino que más bien por su incapacidad, ¿no es cierto?, de implementar un programa de gobierno. Entonces creo que eso le está penando a uno hoy día, ¿no es cierto?, con las pocas leyes que todavía no logra, que está impulsando y que no ha logrado de alguna manera aprobar, ¿no es cierto?, en el Congreso. Entonces creo que habría que distinguir y esperar, ¿no es cierto?, esa segunda instancia, que sería el plebiscito de aprobación o de rechazo, ¿no es cierto?, del nuevo proceso constituyente, para medir cómo queda la derecha después de este triunfo, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric. Claro, veremos cómo se rearma durante el año 2022. René Jara, doctor en Ciencia Política, muchas gracias por conversar a esta hora con La Mañana Informativa. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buen día.
10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a la pausa. Nosotros ya volvemos con más.